Hola, hoy vamos a meternos de lleno en las finanzas de Galaxia SA, específicamente al cierre de su primer año. Tenemos varios documentos contables aquí. Un balance de comprobación, que fue como la hoja de trabajo inicial, ¿no? También análisis de saldos para ver de dónde sale cada número y ya los estados financieros finales, el de situación financiera y el de resultado integral. Fueron elaborados por Pascual Aya Zavala, siguiendo la NIC 1, la Norma Internacional de Contabilidad. La idea es exprimir estos números, o sea, entender qué nos dicen sobre cómo estaba realmente Galaxia SA en ese momento. Así que, bueno, empecemos a desglosar esto. El punto de partida lógico es el balance de comprobación. Es como el primer gran resumen contable del año, ¿verdad? Resume todos los movimientos, el debe y el haber, y los saldos finales, deudor o acreedor, de cada cuenta usada. Vemos que las sumas totales cuadran, 206.800 en movimientos y 154.200 en saldos. Y ese es un buen chequeo, pero es solo el principio. Exacto. El propósito es doble, digamos. Por un lado, sí, verificar que todo cuadre matemáticamente, que los débitos igualen a los créditos. Pero lo más importante es que es la base, la materia prima para armar los informes que realmente se usan para afuera, el balance general y el estado de resultados. Esta hoja ya empieza a clasificar, ¿no? Entre cuentas de balance, activos pasivos, y cuentas de resultado, ingresos, gastos. Y fíjate que ya aquí, incluso antes de pulir los números, vemos cosas interesantes. Por ejemplo, la cuenta 10, efectivo, arranca con un saldo deudor de 35.200. Por el lado de las deudas, la 42, cuentas por pagar comerciales, tiene un saldo acreedor de 25.400. Pero, y aquí se pone bueno, si miras las columnas del final, las de resultado por función, ya te tiran una pista. Gastos por 16.000 contra ingresos de solo 10.000. Ajá. Eso ya como que prende una alarma temprana sobre la rentabilidad, ¿no? Una señal muy clara, sí. Esa diferencia inicial ya sugiere que la empresa podría estar yendo a pérdida en este primer año. Pero claro, son saldos brutos. Todavía faltan los ajustes, las reclasificaciones necesarias para que la foto sea fiel a la realidad. Hay que ver qué hay detrás. Totalmente de acuerdo. Esos números grandes esconden detalles. Vamos a sumergirnos un poco en las cuentas clave, usando los análisis de saldos que tenemos. Empecemos con los activos. A ver, ese efectivo de 35.200 se divide en apenas 2.000 en caja chica y 33.200 en bancos. Pero ojo con los bancos, porque la situación es mixta. Tienen 42.000 en el Banco Continental, pero un sobregiro de 23.800 en el Interbank. El sobregiro. Sí, y además 15.000 en el Banco de Comercio. Ese sobregiro es una señal clarísima de tensión de liquidez. O sea, la empresa está usando financiamiento bancario de emergencia, carísimo usualmente, para el día a día. No es sostenible eso. Exacto. Luego, cuentas por cobrar a clientes, la cuenta 12. Saldo deudor de 6.800. Pero hay una cuenta relacionada, la 19, estimación por cobranza dudosa, que resta 2.200. Esto significa que la empresa ya sabe o estima que no va a cobrar todo. El método real esperado sería 4.600, ¿no? Ajá. Y dentro de la 12 hay una mezcla. Curiosa. Facturas por cobrar por 10.800, letras por 10.000, pero también 14.000 de anticipos recibidos de clientes. Eso baja el saldo total a cobrar. Sí, esa combinación es interesante. Facturas, letras y anticipos de clientes en la misma cuenta. Sugiere procesos de venta particulares. Y bueno, los anticipos de clientes en realidad son más una obligación, ¿no? Una deuda con el cliente de entregarle algo, más que un activo puro. Claro. Pasando a inventarios. 20.000 en mercaderías listas para vender y 4.000 en envases y embalajes. Total, 24.000. En activos fijos, propiedad, planta y equipo, que aquí son muebles y enseres, cuenta 33, valen 20.000. Pero ya tienen una depreciación acumulada, cuenta 39, de 2.000. O sea, el valor neto en libros es 18.000. Un punto ahí. Inventarios de 24.000, frente a ventas anuales de solo 10.000, que veremos después, podría ser una rotación muy lenta, ¿no? O que se quedaron con mucho stock. Hay que tenerlo en mente. Buen punto. Y para cerrar los activos iniciales, aparece una cuenta medio rara,
Activo diferido, la 37, por 5,000. Dice intereses diferidos, pero hay una nota que nos dice, esto se elimina después. Correcto. Esas cuentas de diferidos a veces son, bueno, mecanismos de control interno o partidas que no cumplen la definición estricta de activos según las normas. O sea, no son un recurso del que se espera un beneficio futuro claro. Por eso seguro indican que se elimina para la presentación final. No es realmente un activo económico. Entendido. Bueno, demos vuelta a la página, veamos pasivos y patrimonio. Cuenta 40, tributos por pagar. Saldo acreedor neto de 7,200. Pero el detalle es más enredado. Menciona un IGB por pagar de 27,200 y renta por 20,000. Y una nota clave habla de un posible crédito fiscal por IGB. Ajá, eso es importante. Un crédito fiscal por IGB es en esencia un activo. Es plata a favor de la empresa con el fisco. Si hay un crédito fiscal importante, ese saldo neto de 7,200 por pagar puede ser engañoso. Habrá que mostrarlo mejor en los estados finales, separar lo que se debe de lo que se tiene a favor. La gestión del IGB parece un tema delicado aquí. Cierto. Luego, la 42. Cuentas por pagar comerciales, a proveedores. Saldo inicial de 25,400. Se compone de facturas por pagar por un monto grande, 65,400, pero también incluye 40,000 de anticipos entregados a proveedores. Otra vez los anticipos, pero al revés. Estos anticipos a proveedores son más bien un derecho a recibir algo, casi como un gasto pagado por adelantado, aunque a veces se netean ahí. Muestra que la empresa no solo recibe adelantos, sino que también los da. Complica bastante el manejo del capital de trabajo, ¿no? Sí, bastante. Encontramos también obligaciones financieras, deudas con bancos, la 45, por 15,000. Y cuentas por pagar diversas, otras deudas, la 46, por 11,800. Pasando al patrimonio. Capital social, cuenta 50, lo que pusieron los socios, 47,800. Y un dato revelador. La cuenta 59, resultados acumulados, tiene saldo deudor, de 6,000. Ese saldo deudor en resultados acumulados es clave. ¿Significa que la empresa o ya traía pérdidas de antes? O lo que parece más probable siendo el año 1 y viendo la diferencia inicial de ingresos y gastos, este podría ser directamente el resultado de este ejercicio. En cualquier caso, empezar o terminar el año con resultados acumulados negativos, pues no es buena señal. No es fortaleza financiera. Entonces, resumiendo esta primera mirada a los detalles incluso antes de los ajustes, la foto que emerge es de una empresa como apretada de liquidez, ¿no? Por el sobregiro, con una gestión de cobros y pagos medio compleja, por los anticipos en ambos sentidos. Una situación del IGB por aclarar, y una rentabilidad que ya de entrada se veía negativa. Exactamente. Esos detalles nos preparan perfecto para entender por qué los ajustes que siguen son tan necesarios. La contabilidad no es solo sumar y restar, es clasificar y presentar para que refleje la economía real. Y eso necesita aplicar criterios, normas, como la NIC 1. Hablemos de esos ajustes entonces. Para pasar de esa hoja de trabajo a los estados financieros formales, los que van para afuera, se hicieron varios cambios importantes, justamente para cumplir con la NIC 1, que busca que los informes den una imagen fiel, ¿cierto? Y que se puedan comparar. Correcto, esa es la idea central. Bueno, primero, reclasificaciones de plazo. Una parte de las cuentas por cobrar a clientes, 3,000 de facturas y 5,000 de letras, o sea, 8,000 en total. Se consideró que no se iban a cobrar en los próximos 12 meses, así que se movieron de activo corriente a activo no corriente. Y lo mismo pasó con deudas bancarias. 8,000 de las obligaciones financieras se clasificaron como pasivo no corriente porque vencen a más largo plazo. Fundamental esa distinción entre corriente y no corriente, corto y largo plazo. Afecta directo los ratios de liquidez, la capacidad de pago ya, y también cómo ver la estructura de capital, la solvencia a futuro. Sacar 8,000 de cobros del corto plazo, pues debilita la liquidez que parecía haber. Claro. Otro ajuste clave, el efectivo. Se supo que los 15,000 en el Banco de Comercio estaban restringidos, o sea, no disponibles para usar libremente por más de un año. Quizás estaban en garantía de algo, no sé. ¿Podría ser? Entonces, esos 15,000 también salieron de efectivo equivalentes, que es corriente, y se clasificaron como activo no corriente. Otras cuentas por cobrar a largo plazo, creo que le llamaron. Importantísimo eso.
El efectivo restringido no es efectivo disponible. Punto. Si lo incluyes para calcular la liquidez inmediata, te estás engañando. La visión sería totalmente distorsionada. Es vital clasificarlo bien. Y por último, la eliminación que ya habíamos como anticipado, ¿no? Los 5,000 de intereses diferidos, la cuenta 37. Se eliminaron ajustando contra obligaciones financieras, la 45. La justificación era solo un control interno, no representaba un activo real bajo las normas. Tiene toda la lógica. La NIC 1 te pide reflejar la sustancia económica. Si algo no es un recurso real o una obligación genuina, pues hay que sacarlo, para no inflar activos o pasivos artificialmente. Estos ajustes, en resumen, buscan limpiar, ordenar la información para que sirva para tomar decisiones. Muy bien. Con todo esto aplicado, ahora sí veamos la foto final. El estado de situación financiera al 31 de diciembre del año 1. ¿Cómo quedó parada Galaxia S.A.? Total de activos, 186,800. De estos, el activo corriente, lo que se espera realizar en menos de un año, suma 145,800. ¿Qué hay aquí? Efectivo y equivalentes por 44,000. Esto es la caja más el saldo bueno del Continental. Ya no está el sobregiro ni la plata restringida. Cuentas por cobrar comerciales netas por 10,600, después de la provisión y la parte que se fue a largo plazo. Luego, una cifra alta de otras cuentas por cobrar, 67,200. Aquí seguro cayeron los anticipos a proveedores y quizá el crédito fiscal del IGB. Esa cifra, 67,200 en otras cuentas por cobrar, es casi la mitad del activo corriente. Hay que mirarla con lupa. Habría que saber bien qué es y qué tan rápido se puede hacer efectivo. Si tiene el crédito fiscal y los anticipos a proveedores, su liquidez no es tan inmediata. Buen punto. Y por último en corriente, los inventarios por 24,000. El activo no corriente suma 41,000. Ahí están los 8,000 de cuentas por cobrar a largo plazo, los 15,000 del efectivo restringido, ahora como otras cuentas por cobrar a largo plazo, y los 18,000 netos de muebles y enseres. Ahora, el otro lado de la balanza, pasivo y patrimonio neto, también suman 186,800, claro. Y aquí la cifra que impacta, es el pasivo corriente. Las deudas a corto plazo, 137,000. Altísimo. Uf, sí. Los componentes, el sobregiro bancario de 23,800, ahora sí clasificado como deuda. Obligaciones financieras a corto plazo por 2,000, la parte de la deuda bancaria que vence ya. Cuentas por pagar comerciales por 65,400, parece el total de facturas con proveedores, y otras cuentas por pagar por 45,800. Quizás aquí están los anticipos de clientes y otras deudas. A ver, pasivo corriente de 137,000 frente a activo corriente de 145,800. El ratio de liquidez corriente, activo corriente, pasivo corriente, es apenas 1.06. Eso es estar muy, muy justo. Cualquier retraso en un cobro, cualquier gasto imprevisto, y la empresa podría tener serios problemas para pagar sus deudas de corto plazo. La dependencia del sobregiro y del crédito de proveedores es evidente. Muchísima cuenta por pagar comercial. El pasivo no corriente es de 8,000, la deuda bancaria a largo plazo que reclasificaron. Así que el total pasivo suma a 145,000. Esto deja un patrimonio neto de apenas 41,800. Que se compone del capital social de 47,800 y los resultados acumulados negativos de menos 6,000 que ya habíamos visto. La estructura financiera queda clarísima. La empresa está muy apalancada, o sea, muy endeudada. La deuda total, 145,000, es más de 3 veces y media el patrimonio, 41,800. La mayor parte de los activos está financiada por terceros, no por los dueños. Eso aumenta el riesgo financiero un montón. Y el patrimonio negativo acumulado confirma que la operación, hasta ahora, no generó valor. Al contrario, lo destruyó. Esa falta de generación de valor nos lleva directo al otro estado financiero clave, el estado de resultado integral del año 1. ¿Cómo le fue a Galaxia S.A. en rentabilidad? Las cifras son bastante claras, la verdad. Ventas del año, 10,000. El costo de ventas asociado fue de 6,000. Eso deja una utilidad bruta de 4,000. Si calculamos el margen bruto, utilidad bruta ventas, da 40%. Que, así solito, podría no sonar tan mal, ¿no? Aquí la cosa se complica feo. Gastos de administración, 5,000. Gastos de ventas, otros 5,000.
Sumados, los gastos operacionales son 10.000. 10.000 en gastos operativos para generar solo 10.000 en ventas. Eso es insostenible. Los gastos operativos son iguales a las ventas. Se comen toda la utilidad bruta de 4.000. Y más. Justamente. Restas esos 10.000 de gastos a la utilidad bruta de 4.000 y el resultado es una pérdida operativa de 6.000. Y como no hay otros ingresos o gastos importantes reportados, financieros por ejemplo, aunque el sobregiro algo de interés debe generar, la pérdida neta del ejercicio es directamente esos 6.000. Este resultado confirma lo que ya veíamos venir. El problema central de Galaxia en el año 1 fue tanto el margen bruto, sino dos cosas. Uno, un volumen de ventas bajísimo, solo 10.000, para la estructura que tienen. Y dos, unos gastos de operación, administración y ventas totalmente desproporcionados. Esos gastos se devoraron toda la ganancia inicial y generaron la pérdida. Y esa pérdida de 6.000 es la que vimos impactando en los resultados acumulados del patrimonio. Cierra el círculo, ¿no? Operación y situación financiera. Entonces, si tuviéramos que resumir la historia que cuentan todos estos números, ¿qué diríamos? Galaxia S.A. termina su primer año en una situación financiera muy delicada. Tiene activos por 186.800, sí, pero financiados casi por completo con deuda, 145.000. El colchón de capital propio es mínimo, 41.800, y encima está erosionado por pérdidas. Y no cualquier deuda, como decíamos, mucha deuda de corto plazo. La liquidez es precaria, dependen fuerte de sobregiros y de aguantar los pagos a proveedores, y operativamente la empresa perdió 6.000. ¿Por qué? Margen bruto decente, pero gastos fijos o de estructura altísimos para lo poco que vendieron. Queda clarísimo cómo aplicar bien las normas contables. La NIC 1 aquí fue crucial, ¿eh? Esos ajustes que parecían técnicos, reclasificar plazos, identificar la plata restringida, sacar cuentas sin sustancia, fueron lo que permitió pasar de un simple borrador a esta foto mucho más nítida y, la verdad, preocupante de la realidad. Sin duda, una buena contabilidad no tapa el sol con un dedo, lo muestra. Y aquí mostró una situación que necesita atención. Urgente. Lo cual nos deja con la pregunta final, para seguir pensando. Viendo esta pérdida operativa de 6.000, la estructura financiera tan cargada de deuda corta, la liquidez tan justa, ¿qué caminos tiene Galaxia S.A. para el año 2? ¿Deberían enfocarse en bajar costos operativos sí o sí? ¿Necesitan ya mismo renegociar deudas o buscar que los socios pongan más capital? ¿O la clave está en cómo subir las ventas rápido y que sean rentables? Hay varias palancas, ¿no? Pero seguir como están parece que no es opción. Definitivamente no. Necesitan un cambio de rumbo importante. Con ese interrogante cerramos esta inmersión en las cifras del primer año de Galaxia S.A. Gracias por acompañarnos en este análisis.